Ya. Tenemos el ejercicio de aplicación número 1, el cual nos dice en el enunciado: para el elemento estructural mostrado en la figura, nos da una viga con sus dimensiones y nos da como dato el esfuerzo admisible de 11,2 toneladas por cada torón, una carga permanente G sub 2' de 0,06 kilogramos por centímetro cuadrado, la carga viva Q' de 0,085 kilogramos por centímetro cuadrado, peso específico del hormigón 0,0024 kilogramos por centímetro cúbico. Nos da una longitud o la luz de la viga de 2400 centímetros, el porcentaje de pérdida es de 28, la resistencia característica del hormigón de 350 kilogramos por centímetro cuadrado, resistencia característica de acero 5000 kilogramos por centímetro cuadrado, y tenemos la tensión de rotura de las armaduras de pretensado, cable, 19.000 kilogramos por centímetro cuadrado, la tensión de fluencia de 17.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Tenemos que el área de un torón, su área nominal es de 0,0987 centímetros cuadrados. Nos da una tensión de tracción en el borde inferior de 25 kilogramos por centímetros cuadrados. Hemos dicho, las tensiones de tracción son positivas o negativas. Negativa, ¿ya? Si bien nos está dando aquí en el enunciado, no les coloca el negativo, ¿no? No está colocándole que es una tensión. Pero este me indica T sub CT, la T de tracción. Cuando yo reemplazo en la fórmula, el valor vamos a introducir como positivo o negativo. Negativo porque es tracción. Y sabemos que en pretensado los valores de tracción son desfavorables. Buscamos comprimir al hormigón. El recubrimiento mecánico nos da de 7 centímetros, que es al baricentro de las armaduras. Y antes de resolver, llevamos los valores del G sub 2', el Q sub 2 a kilogramos por metro cuadrado. El cual vamos a tener 600 kilogramos por metro cuadrado, la carga permanente, y la carga viva 850 kilogramos por metro cuadrado. El peso específico del hormigón 2400, y nos da en el enunciado 4 incisos. En el A nos dice calcular el esfuerzo final y esfuerzo inicial para pretensado limitado. Inciso B, calcular las armaduras de pretensado y armadura suplementaria de ser necesario. Y el inciso C, verificar las tensiones y diagramarlas. El D, calcular y verificar el área óptima. En el cual, como habíamos visto, ¿no?, en la primera clase, dividimos a la sección en figuras conocidas, en el cual tenemos la figura 1, la figura 2 va a ser un rectángulo, la 3 son estos dos pedazos de triángulo, vamos a hacerlo uno solo. El 4 igual es un triángulo y el 5 una figura rectangular. En el cual, ¿cuál era el paso número 1? Propiedades geométricas, la geometría de masa. Tenemos, entonces, en el paso 1 debemos calcular las áreas y distancias baricéntricas al borde inferior. Entonces tenemos el área 1 va a ser igual a la base. Tenemos el área 1 está en el superior. Tengo una base de 50 centímetros y una altura de 10 centímetros. Nos va a dar un área de 500 centímetros cuadrados. El área 2, 77, va a ser la altura
donde tengo 10 más 60 más 7, nos dan los 77. La base es de 10 centímetros. Nos va a dar un área de 770 centímetros cuadrados. El área 3 tenemos 50 es el ancho superior menos los 10, que es el ancho del nervio, nos va a dar esta parte de los dos triángulos, la base de los dos triángulos. Por su altura son 7 centímetros y como es triangular, se divide entre 2, dará un triángulo, el cual nos va a dar 140 centímetros cuadrados. El área 4, igual tenemos triángulo, tengo el ancho inferior 55 menos los 10 del nervio nos da la base. Por 10 es la altura del triángulo y dividido entre 2 nos va a dar un área de 225 centímetros cuadrados. Y el área 5 va a ser un rectángulo en el inferior, base 55, altura 10, en el cual vamos a tener un área de 550 centímetros cuadrados. Ahora, las distancias baricéntricas al borde inferior. A ver, ¿tanto quieren que escriba? ¿Saben sacar esto? Isotática 1. Aquí está, ¿no? Su baricentro. Y tenemos la distancia 1. La 2, más o menos por aquí. ¿No ves? La distancia 3, recordemos, desde el ángulo recto está a 1/3, ¿no ves? O 2/3 midiendo desde los vértices. Luego que tenemos acá 5, la 4 y la 5 estaría aquí. ¿No ves? De ahí calculamos las distancias baricéntricas, todas al borde inferior. Entonces tenemos la distancia baricéntrica de la figura 1 va a ser, tenemos 20 más 60, 80 más 7, 87 más 5, que es la mitad de 10, nos da los 92 centímetros. La distancia baricéntrica 2 de la figura 2, y sub 2, aquí al medio está. Tenemos 60 más 10 más 7, 77 entre 2, 37,5 más 10, 48, no, a ver otra vez. Bien, 48,5, ¿no? Luego, y sub 3, tenemos 20 más 60, 80 más 7, 87 menos 1/3 de 7, 84,67. Y sub 4, tenemos 10 más 1/3 de 10 centímetros, nos va a dar 13,33 centímetros. Y y sub 5 está a la mitad de 10, 5 centímetros. Realizamos la sumatoria de áreas para obtener el área total de la sección transversal, el cual nos va a dar 2185 centímetros cuadrados. Y luego calculamos el y sub 1p, que es la distancia baricéntrica, la línea neutra, al borde inferior, y y sub 2p, la distancia baricéntrica al borde superior, en el cual para obtener la distancia baricéntrica, ¿qué aplicamos aquí? Momento estático, ¿no es?
momento estático va a ser igual a la sumatoria de área por su distancia baricéntrica, en este caso es al borde inferior, sobre el área total de la sección transversal. Entonces tenemos al borde inferior, sabemos ya es y sub 1p, al borde superior y sub 2p. Para y sub 1p tenemos el área 1, 500 centímetros cuadrados, por la distancia y sub 1, 92 centímetros, más el área 2, 770, por la distancia y sub 2, 48,5 centímetros, más el área 3 de 140 centímetros cuadrados, por y sub 3, 84,67, más el área 4, 225, por y sub 4, 13,33, más el área 5, 550, por y sub 5, 5 centímetros. Todo eso sobre A sub C, el área total de la sección transversal. Eso nos va a dar una distancia baricéntrica y sub 1p igual a 46,2 centímetros. Ahora tenemos la distancia baricéntrica al borde superior, tan simplemente va a ser la diferencia de la altura total menos y sub 1p, la distancia al borde inferior. Reemplazando vamos a tener 97 menos 46,2, nos va a dar una distancia baricéntrica al borde superior de 50,8 centímetros. La excentricidad se mide desde el baricentro de las armaduras hasta la posición de la línea neutra. Va a ser y sub 1p, la distancia baricéntrica al borde inferior, menos el recubrimiento mecánico, que es de 7 centímetros. Ese nos va a dar una excentricidad de 39,2 centímetros. Luego traemos las áreas y la distancia que nos van a ayudar para calcular el momento de inercia. Para el cálculo del momento de inercia de la sección pretensada, ¿qué aplicamos? Steiner, que nos dice que la sumatoria de las inercias, ¿no?, individuales de cada una de estas figuras, más el área de cada una de las secciones por su distancia desde el baricentro de la figura al baricentro de la sección total elevado al cuadrado, nos va a dar la inercia total de la sección. En el cual vamos a tener para la figura 1, tengo base 50, altura 10 elevado al cubo sobre 12, porque es una figura rectangular, más el área 1, 500 centímetros cuadrados, por el Y1P nos dio 46,2 centímetros, menos el Y1, 92 centímetros, eso elevamos al cuadrado, más la base de la figura 2, 10 centímetros. Su altura son 77 centímetros elevado al cubo y sobre 12, porque es rectangular, más el área 2, 770 centímetros cuadrados, por el Y1P, la distancia baricéntrica de la sección, 46,2, menos la distancia baricéntrica de la figura 2, 48,5, elevamos al cuadrado, más de la figura 3, es una triangular. ¿Cuál es la inercia de una sección triangular? Sobre 36. Tenemos base 40 centímetros. ¿No? Acá tengo 20 y 20. Lo hacemos uno solo, ese triángulo en la figura 3. Son 40 por su altura, 7 centímetros elevado al cubo sobre 36. Más el área 3, 140 centímetros cuadrados, por
y sub 1p 46,2 menos y sub 3 84,77, elevamos al cuadrado, pasamos a la siguiente. De la figura 4, base 45 centímetros, por su altura es 10 centímetros elevado al cubo sobre 36, porque es triangular, más el área 4, 225 centímetros cuadrados por y sub 1p menos y sub 4, que es 13,33 centímetros elevado al cuadrado, más la base de la figura 5, 55 centímetros por su altura, 10 elevado al cubo sobre 12, más el área 5 de 550 centímetros cuadrados por y sub 1p 46,2 menos y sub 5, 5 centímetros elevado eso al cuadrado. Nos va a dar como resultado que la inercia total de la sección va a ser de 2.827.600,61 centímetros a la cuarta. Y una vez tenemos la inercia, calculamos el módulo resistente tanto para el borde inferior como para el borde superior, en el cual el módulo resistente para el borde inferior va a ser igual a la inercia de la sección, el momento de inercia sobre la distancia baricéntrica al borde inferior. Eso nos va a dar como resultado el módulo resistente para el borde inferior, W sub 1P, va a ser igual a 61.203,48 centímetros cúbicos. El módulo resistente para el borde superior es el momento de inercia sobre la distancia baricéntrica al borde superior, y sub 2P, en el cual, reemplazando el y sub 2P es 50,8, nos quedaría que el módulo resistente para el borde superior, W sub 2P, va a ser igual a 55.661,43 centímetros cúbicos. En el paso 2 realizamos las solicitaciones o el cargado, para el cual tenemos el peso propio, que va a ser el peso propio de la viga, peso específico del hormigón por el área de la sección transversal. Tenemos el peso específico, 2.400 kilogramos por metro cúbico. El área de la sección la teníamos en centímetros cuadrado, la llevamos a metro cuadrado, que nos da 0,2185 metros cuadrados, y nos va a dar como resultado la carga debido al peso propio, G sub 1 va a ser igual a 524,4 kilogramos por metro. Metro lineal, no es una carga distribuida linealmente. G sub 2, que va a ser la carga debido a la carga permanente, va a ser igual, el G sub 2' nos dio 600 kilogramos por metro cuadrado. ¿Qué tipo de carga es esa? Una carga superficial. Al multiplicar por una longitud, ¿a qué estamos llevando? Una carga distribuida linealmente. ¿Por qué se multiplica? Por su base, el ancho superior. Ya generalmente esta carga es una carga permanente, son las cargas muertas, ya puede ser el peso propio de la losa, ¿no? La viga, son vigas de puente, están las vigas y estas soportan la losa superior. Esa viene a ser el G sub 2, ¿ya? O la carpeta alfástica, así se considera. Hay uno, van a ver más adelante, ya cuando se lleve, este es el G sub 2 y se considera otra carga muerta más. Sí. La losa
y las carpetas esas que se toman, son las cargas muertas. Igual se toma como cargas muertas el peso de la baranda, ¿no? Y cuando hay puente, normalmente hay veces también tiene paso peatonal, ¿no? Y tiene baranda, ¿no? Igual eso considera, es una carga permanente que está siempre presente, es una carga muerta. Se multiplica entonces por el ancho superior, 0,5, y vamos a tener G sub 2 de 300 kilogramos por metro lineal. Y la carga viva, tenemos la carga Q' de 850 kilogramos por metro cuadrado, se multiplica por el ancho superior, la base superior, 0,5 metros, nos va a dar una carga viva de 425 kilogramos por metro lineal. Ahora, las vigas de pretensado son vigas simplemente apoyadas. Su momento máximo va a ser igual a L cuadrado sobre 8. Entonces, calculando los momentos, tenemos el momento debido al peso propio de la viga, va a ser G sub 1, 524,4 por la longitud 24 metros elevado al cuadrado sobre 8 nos va a dar 37.756,8 kilogramos metro. Ese valor lo llevamos a kilogramos centímetros, simplemente multiplicamos por 100. El momento debido a las cargas permanentes va a ser G sub 2 de 300 kilogramos por metro lineal por su longitud 24 metros al cuadrado sobre 8 nos va a dar 21.600 kilogramos metro. Y el momento debido a cargas vivas, tengo la carga viva de 425 kilogramos metro, la longitud 24 elevado al cuadrado sobre 8 nos va a dar 30.600 kilogramos metro. Realizamos la sumatoria de momentos, tanto de cargas muertas así como de cargas vivas, y nos va a dar el momento de servicio, que va a ser igual a 89.956,8 kilogramos metro. Ese valor igual lo llevamos a kilogramos centímetro. En el paso 3, el cálculo de esfuerzo de pretensado. Tenemos para pretensado. El cálculo de esfuerzo generalmente en el diseño se hace en el estado de servicio, ¿ya? En el cual tenemos lo que ven en azul es la armadura de pretensado, al cual se le está aplicando el esfuerzo final de pretensado, que es el P infinito. Ya les había dicho, ¿no? Desde la línea neutra hasta el baricentro de las armaduras tenemos la excentricidad, ¿no ves? Abajo el recubrimiento mecánico. ¿Para qué hallamos la excentricidad? Nosotros, el esfuerzo de pretensado sabemos se aplica en el baricentro de los cables. Vamos a llevar lo que es el esfuerzo de pretensado final, lo llevamos al baricentro de la sección. Al trasladar ese esfuerzo, el esfuerzo final de pretensado al baricentro de la sección transversal, ¿qué me va a producir? Un momento. Bueno, como le había dicho, ¿no? Llevando el esfuerzo de pretensado desde el baricentro de las armaduras al baricentro de la sección, este me produce un momento, el cual viene a ser el momento
debido al esfuerzo de pretensado por la excentricidad de su brazo de palanca. Y tenemos en el estado de servicio además el momento de servicio, que es el momento debido a cargas muertas y cargas vivas. Esto va a ser equivalente. Sacando lo que es el diagrama de tensiones, tenemos el diagrama de tensión debido a un esfuerzo normal, sabemos es fuerza sobre área. El esfuerzo va a ser el esfuerzo final del pretensado sobre el área de la sección transversal. Tenemos más el diagrama de tensiones debido a un momento flector es igual al momento sobre el módulo resistente, para el cual vamos a tener para el borde inferior, que es el que queremos hallar, va a ser el momento del P infinito por la excentricidad está comprimiendo el borde inferior, por lo tanto la tensión va a ser positiva. Dijimos, en pretensado tomamos los esfuerzos de compresión como positivos, por eso aquí igual tenemos positivo. Está comprimiendo y decimos es favorable porque el hormigón me trabaja en compresión. Entonces va a ser el P infinito por la excentricidad sobre el módulo resistente para el borde inferior. Más, tenemos el siguiente diagrama que va a ser de tensiones producido por el momento flector de las cargas de servicio, en el cual este me tracciona al borde inferior. Va a ser negativo. Esfuerzos de tracción desfavorables, decimos. Por lo tanto, tomamos como negativos. El cual va a ser el momento de servicio sobre el módulo resistente para el borde inferior. Y nos quedaría la tensión en el borde inferior va a ser igual al esfuerzo final de pretensado por 1 sobre el área de la sección transversal más la excentricidad sobre el módulo resistente para el borde inferior menos el momento de servicio sobre el módulo resistente para el borde inferior. Aquí, ¿qué queremos hallar? El P infinito, el esfuerzo de pretensado final. Entonces, despejando nos queda la tensión en el borde inferior más el momento de servicio sobre el módulo resistente para el borde inferior. Todo eso sobre 1 sobre el área de la sección más la excentricidad sobre W sub 1P. Nos dio de dato la tensión de tracción, que va a estar en el borde inferior. Es para un pretensado limitado. Dijimos es un pretensado limitado cuando las tensiones en el borde inferior son menores a 0. Si son mayores a 0, va a ser pretensado completo si es 0. Y se dice un pretensado parcial cuando es mayor que 0. Ya hay, o sea, queda la sección de hormigón queda comprimida en su totalidad y en el borde inferior tiene un pequeño valor de incompresión. Cuando es 0, directamente es un pretensado completo. Y como es un valor de tracción, al reemplazar en la fórmula se reemplaza con un valor negativo, menos 25. Más el momento de servicio que tenemos es 8.995.680 kilogramos centímetros. Módulo resistente para borde inferior 61.203,48 centímetros cúbicos. Todo eso sobre 1 sobre el área de la sección es 2.185 centímetros cuadrados más la excentricidad nos dio 39,2 centímetros y W sub 1P 61.203,48. Esto me da como resultado un esfuerzo final de pretensado de 111.077,37 kilogramos. Con ese valor ahora puedo calcular el esfuerzo inicial de pretensado, el cual es igual al esfuerzo final en estado de servicio sobre 1 menos el porcentaje de pérdida. Nos dio como dato un porcentaje de pérdida.
Si reemplazo, tengo el esfuerzo final que calculamos previamente sobre 1 menos el porcentaje de pérdida que nos dio es 28%. ¿No ves? 0,28. Eso nos da como resultado un esfuerzo inicial en transferencia de 154.274,13 kilogramos. Una vez tengo el esfuerzo inicial en transferencia, calculo las armaduras de pretensado, en el cual tenemos el número de torones va a ser igual al esfuerzo inicial que calculamos sobre el esfuerzo admisible de lo que me soporta un solo torón. Nos dio como dato 11,2 toneladas, lo llevamos a kilogramos. Vamos a tener entonces el esfuerzo inicial de 154.274,13 kilogramos sobre 11.200 kilogramos, nos va a dar el número de torones igual a 13,8. Ahora yo no coloco 13,8 torones, ¿no? Se redondea al múltiplo superior. Van a entrar entonces 14 torones. Ahora, ¿cuál es el área nominal de un solo torón? 0,987 centímetros cuadrados. Entonces, el área de la armadura de pretensado va a ser igual al número de torones, que adoptamos 14, por el área de un solo torón, 0,987. Nos va a dar que la armadura de pretensado va a ser igual a 13,82 centímetros cuadrados. Ya está, ese era en el inciso B, si no me equivoco, ¿no? La armadura de pretensado. Luego nos pide verificar las tensiones, ¿no? En el paso 4, en la verificación de tensiones, en el primero hacemos en el estado inicial, que es en el estado de transferencia. Si se dan cuenta siempre, en el estado inicial del estado de transferencia, el esfuerzo del pretensado inicial siempre es mayor que en el estado final en servicio. ¿Ya? ¿Por qué? Por el porcentaje de pérdida. ¿No? Al estirar el cable se lo tensiona cuando se hace el pretensado y luego se lo va soltando, ese esfuerzo él lo transmite al hormigón, a la viga, y lo va comprimiendo. ¿Ya? Y ahí va perdiendo su esfuerzo. Siempre en el estado inicial su esfuerzo va a ser mayor que en el estado de servicio, que el P infinito. Entonces, haciendo la verificación en el estado inicial, en transferencia, trabajamos con el esfuerzo inicial y el momento tan solamente debido al peso propio del elemento. ¿Ya? ¿Por qué no ha entrado en servicio todavía? No está soportando las losas superiores, no soporta las cargas vivas, ¿no es? El tránsito que pasa, ¿no es? Por encima del puente todavía no ha entrado en servicio la viga. Solamente soporta su peso propio.
tenemos entonces la misma sección, los mismos pasos que hicimos que para un pretensado, para hallar el esfuerzo de pretensado final. Lo mismo, el esfuerzo inicial está en el baricentro de la armadura, se lleva al baricentro de la sección transversal. Este me produce un momento, y la diferencia acá que trabajamos es con el esfuerzo inicial y el momento, tan solamente el momento debido al peso propio. Vean, el diagrama sigue siendo el mismo, ¿no ves? Lo único que ya está con el esfuerzo inicial, ya no es el P infinito. Y los momentos, el momento ya no es el momento de servicio en este estado de transferencia, sino es el momento debido al peso propio. En tal sentido, el diagrama de tensiones vamos a tener... bueno, hace rato le expliqué para el borde inferior. En el borde superior, vean, el momento, el P inicial por la excentricidad, ¿qué me está produciendo en el borde superior? Tracción. Por lo tanto, el diagrama de tensiones va a ser negativo, es desfavorable. Yo busco compresión. El momento debido al peso propio, ¿qué me produce? Compresión. Por tanto, en el diagrama de tensiones va a ser positivo y va a ser el momento debido al peso propio sobre el módulo resistente para el borde superior. Entonces, reemplazando, vamos a tener, a ver, las tensiones en el borde inferior va a ser igual al esfuerzo inicial, que nos dio de 154.274,13 kilogramos por 1 sobre el área de la sección transversal, 2.185 centímetros cuadrados, más la excentricidad, 39,2 centímetros, sobre W sub 1P, el módulo resistente para el borde inferior, menos el momento debido al peso propio de la viga de 3.775.680 kilogramos centímetro sobre el módulo resistente para el borde inferior. Eso nos va a dar como resultado la tensión en el borde inferior va a ser igual a 107,73 kilogramos por centímetro cuadrado. Para el borde superior tendríamos el esfuerzo inicial sobre el área de la sección transversal menos el esfuerzo inicial por la excentricidad sobre el módulo resistente para el borde superior más el momento debido al peso propio sobre el módulo resistente para el borde superior. ¿Ya? Saben ya ahora de dónde salen estos signos, ¿no? Negativos y positivos. Es de acá del diagrama de tensiones. Si no se acuerdan, se saben, directamente hacen estos diagramas según los momentos. Ahí se ubican, según los momentos, si el momento me tracciona o me comprime el borde inferior, me tracciona o me comprime el borde superior. Reemplazando, tendríamos, vean aquí, ¿qué estamos cambiando? Estamos cambiando los signos, cambian, ¿no? Positivo, negativo, acá negativo, positivo. Y el módulo resistente, porque la tensión para el borde inferior era con W sub 1P. Para el borde superior, trabajamos con W sub 2P. ¿No? El módulo resistente para el borde superior, el cual es de 55.661,43 centímetros cúbicos. Esto nos va a dar como resultado sigma sub 2, la tensión en el borde superior, igual a 29,79 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora debemos cumplir con lo que la norma nos especifica, nos establece, nos dice que las tensiones admisibles, la tensión admisible en el borde superior debe ser menor o igual a menos 1,6 raíz cuadrada de
la resistencia característica del hormigón. La resistencia que nos dio es de 350 kilogramos por centímetro cuadrado. La tensión 2 nos dio de cálculo 29,79 kilogramos por centímetro cuadrado. La admisible es menos 29,93 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Estamos cumpliendo la condición? ¿Estamos cumpliendo la condición? Vean, un positivo. ¿Esfuerzo de qué? Si es positiva la tensión, compresión. Si es negativa, tracción. Entonces, ¿qué valor me está dando? El admisible me está dando un esfuerzo de una tensión de tracción. Y si me da compresión, ¿estoy cumpliendo o no? ¿Sí? Porque el hormigón, ¿cómo trabaja? A compresión. Si mi admisible fuera de compresión, sí no debería superar, digamos, compresión. Pero esto es tracción, el admisible. Yo estoy en compresión, estoy cumpliendo. ¿Ya? Cumple. Luego, para el borde inferior, nos dice, la tensión en el borde inferior debe ser menor o igual a 2/3 de la resistencia característica del hormigón. Esto nos va a dar, tenemos la tensión real en el borde inferior, 107,73 kilogramos por centímetro cuadrado, es menor o igual a 2/3 de F sub CK, que es 233,33 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Cumplimos? Sí, ¿no ves? Esto es compresión, positivo. Esto igual es compresión y el valor real es menor al admisible. Se cumple. En transferencia, bien, no tenemos problema. Pasamos entonces al estado final, en estado de servicio, en el cual tenemos, acá trabajamos, como ya lo vimos, ¿no? En el cálculo del esfuerzo de pretensado, se trabaja con el P infinito y con los momentos de servicio, ¿ya? Los momentos debido al peso propio, cargas permanentes y cargas vivas. Ya vieron cómo se hace, ¿no? La deducción del diagrama, para que se recuerden de dónde sale, en el cual vamos a tener la tensión en el borde inferior, en el estado de servicio, va a ser igual al P infinito, que nos dio de 111.077,37 kilogramos, por 1 sobre el área de la sección, 2.185 centímetros cuadrados, más la excentricidad, 39,2 centímetros, sobre W sub 1P, 61.203,48 centímetros cúbicos, menos el momento de servicio, nos dio 8.995.680 kilogramos centímetros, sobre el módulo resistente para el borde inferior, 61.203,48 centímetros cúbicos. Esto nos va a dar una tensión de menos 25 kilogramos por centímetro cuadrado. Para el borde superior, que cambia el módulo resistente, ¿no? Ahora trabajamos con módulo resistente para el borde superior, ¿no? Y en las tensiones, acá me cambia el signo, acá va a ser negativo, porque el momento me comprime, el momento del P infinito por la excentricidad. Y positivo, debido al momento de servicio que me comprime el borde superior. Reemplazando, lo único que estamos cambiando es el módulo resistente para el borde superior, que es de 55.661,43 centímetros cúbicos. De ahí lo demás estamos manteniendo el P infinito, la excentricidad, el área de la sección y el momento de servicio.
en el cual quedaríamos que la tensión en el borde superior va a ser igual a 134,22 kilogramos por centímetro cuadrado. Lo mismo, hacemos la verificación. Debemos cumplir con las tensiones admisibles que la norma nos establece. Para un pretensado limitado, tenemos que la tensión en el borde superior debe ser menor o igual a 1/2 de la resistencia característica del hormigón, en el cual la tensión admisible nos da 775 kilogramos por centímetro cuadrado. La tensión real es 134,22 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿La tensión real es menor que la admisible? Sí, se cumple. No tenemos problema. Para el borde inferior, nos dice la tensión real en el borde inferior debe ser menor o igual a menos 1,2 raíz cuadrada de la resistencia característica del hormigón, el cual es igual menos 1,2 por raíz cuadrada de 350, nos va a dar la tensión admisible menos 22,45 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿La tensión real es menor a la admisible? No, es mayor, no se cumple. Por lo tanto, necesita de armadura suplementaria. ¿Ya? Esto es lo que me resistiría el hormigón. Como el hormigón no me resiste eso, en el borde inferior alguien tiene que entrar a trabajar y resistir esos esfuerzos. Bueno, esto resiste tanto el hormigón y en parte con la armadura pretensada, ¿no? Pero si no resisten, alguien tiene que entrar a trabajar a resistir ese pequeño esfuerzo de tracción que no estamos cumpliendo. ¿Quién va a resistir esos esfuerzos? La armadura suplementaria, ¿no? ¿Cuál es la armadura suplementaria? Son barras de acero convencionales, las que usamos en hormigón armado. ¿Ya? En el cual nos quedaría el diagrama de tensiones en el estado inicial. Vean, si es positivo, compresión. Toda la sección se encuentra comprimida y se cumplen todas las verificaciones de tensiones. En el estado final, ¿cómo nos queda el diagrama de tensiones? En el borde inferior tracción, en el borde superior compresión, y en el borde inferior no cumplimos con la tensión admisible. Ese sería el detalle, creo que el inciso C, el diagrama de tensiones que pide. Eso tendría que hacer, este es su diagrama de tensiones, ¿ya? En el inciso C. Luego nos dice calcular armadura pretensado y armadura suplementaria de ser necesario. ¿Cuándo calculo armadura suplementaria? Cuando la tensión en el borde inferior en el estado de servicio es mayor a la tensión admisible. Ya la verificamos. Para el cálculo de armadura suplementaria trabajamos con las tensiones reales de cálculo, las que nos dan. Y se lo hace en el estado de servicio, para el cual tenemos las tensiones reales, vean, en el estado final de servicio, las que nos dio por cálculo. Y vamos a hallar, tengo la altura total de la sección, vamos a hallar la profundidad de lo que se encuentra traccionado, ¿ya? En el cual aquí hacemos relación de triángulo. La tensión 1 más la tensión 2 sobre la altura total de la sección va a ser igual a la tensión 1 sobre X. Despejando X, llevamos
los valores de las tensiones en valor absoluto. ¿Ya? Reemplazando tengo la tensión 1, 25 por la altura total de la sección sobre la tensión en el borde inferior de 25 kilogramos por centímetro cuadrado, más la tensión 2 en el borde superior de 134,22 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto nos va a dar X igual a 15,23 centímetros. Una vez tengo X, vean, ¿para qué el valor de X? Para hallar la posición de lo que se encuentra traccionado en la sección. ¿No es? Este es el detalle de la viga en el borde inferior. Y solamente 15 centímetros o 15,23 centímetros tengo que estar traccionado. ¿Ya? Ahora tenemos el diagrama de tensiones, ¿no? Que en ese borde, en esa parte es triangular. Tengo la tensión en el borde inferior y vamos a hallar la tensión en donde se encuentra ubicado la resultante de tracción, en el cual la estoy ubicando bien acá, entre la parte rectangular, era la figura 5, ¿no? Para nuestra sección. Acá estoy renombrándolo, acá ya le estoy dando la área 1 y área 2, voy a llamar a esta parte rectangular y estos dos triángulos. Ahí estoy ubicando la resultante, ¿ya? En el cual quiero hallar aquí la tensión donde se encuentra ubicada esa resultante, el cual lo mismo, hacemos relación de triángulo. Vamos a tener acá, si tengo un ángulo, sabemos tangente de un ángulo es el opuesto sobre adyacente. El opuesto va a ser la tensión en X sobre X menos H1 va a ser este valor de 5 menos 23 centímetros. Va a ser igual a la tensión 1, el opuesto, sobre el adyacente, es X. Esto nos va a dar, reemplazando, tengo la tensión 1, 25, sobre X, 15,23, por X menos H1. Tengo aquí X, H1, nos da 15,23 menos 10 nos da los 5,23. Entonces tengo tensión, la tensión en X, donde se encuentra ubicado la resultante, es igual a 8,59 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora tenemos que hallar el área de lo que se encuentra traccionado, ¿ya? Para hallar el área necesito primero, solamente acá tengo esta altura de 5,23, pero no conozco este B' de la base de los triángulos. No los conozco, pero haciendo relación de triángulos, ¿no es? Por trigonometría, tenemos, si nuestro ángulo está con respecto, no, está con respecto a la horizontal, opuesto, X menos H1 sobre B', el adyacente va a ser igual H2, estoy nombrando, vean, ¿no es? Desde donde empieza el nervio, ¿no es? Acá tengo los 10 centímetros, H sub 2, sobre, tengo la base menos B sub W dividido entre 2, son los dos triángulos. Esto nos quedaría X menos H sub 1, 5,23, sobre B', que es nuestra incógnita, va a ser igual a H sub 2, es 10 sobre 22,5, que eso sería 55 menos 10, 45, entre 2 nos da esta base, ¿correcto?
B' entonces sería 11,78 centímetros. Y tendríamos el área 1 en una sección rectangular. Va a ser base 55 centímetros, altura 10 centímetros, nos va a dar 550 centímetros cuadrados. El área 2 va a ser 2 veces B', que son las bases, por X menos H sub 1, que es su altura del triángulo, dividido entre 2, más la parte rectangular va a ser B menos la base inferior menos 2 veces B' por X menos H sub 1. Tenemos entonces, vean, acá se va el 2, se simplifica, ¿no? Quedaría B', 11,78 por X menos H sub 1, 523, más, tengo la base inferior, 55, menos 2 veces B', 11,78 por X menos H1, 523, nos va a dar el área 2, 226,04 centímetros cuadrados. Y tenemos la resultante F sub CT de las tensiones de tracción van a ser igual donde quedamos ya ahí la resultante, entonces queda la tensión 1 menos la tensión en X entre 2 por el área 1 porque es triangular, digamos, ¿no? Más la tensión en X por el área 1, la parte rectangular, más la tensión en X por el área 2 dividido entre 2, el triángulo de arriba. Esto nos quedaría haciendo simplificaciones. Nos va a quedar, esa resultante va a ser igual la tensión 1 en el borde inferior más la tensión en X, que ya calculamos, dividido entre 2 por el área 1, más la tensión en X por el área 2 dividido entre 2. Reemplazando lo mismo aquí, a colocar, ¿no?, los absolutos. Tienen que entrar en valores absolutos. No me van a colocar en negativo. Va a ser 25 más la tensión en X, 8,59 kilogramos por centímetro cuadrado, entre 2 por el área 1 es 550 centímetros cuadrados, más la tensión en X, 8,59 por el área 2, 226,04 centímetros cuadrados dividido entre 2, nos va a dar esa resultante 10.208,09 kilogramos. Y ese vamos a reemplazar para hallar el área de la armadura suplementaria, el cual es igual a 1/2 de la resultante de tracción sobre 0,6 por la resistencia característica del acero dividido entre un coeficiente gamma sub S. O sea, se reduce la resistencia característica del acero para obtener la resistencia de diseño. Este valor de gamma sub S está entre 1,10 y 1,20. Sí, correcto. Norma europea. Es la norma europea, es como trabajamos antes.
Ese valor está entre 1.10 y 1.20. Tomamos la media, 1,5. Así diseñamos antes realmente. Con el... Reemplazando entonces un medio, F sub CT es 10.208,09 sobre 0,6 por 5.000 entre 1,15 nos da 4.348. Tenemos entonces que el área de la armadura suplementaria debe ser igual a 1,96 centímetros cuadrados. ¿Qué podría colocar aquí? Los fideidoces, ¿no? Sería nuestra solución. Los fideidoces nos da 2,26 centímetros cuadrados. ¿Ah? Sí, trabaja nomás, no reduce la... No lo reduce. Y por último tendríamos la verificación del área óptima. A ver si grabo. La verificación del área óptima. Para verificación del área óptima se lo hace con las tensiones admisibles en el estado de servicio, para el cual vamos a tener para el pretensado limitado. Tenemos las tensiones, la admisible nos dio 175 para el borde superior, en el borde inferior menos 25 kilogramos por centímetro cuadrado. Tengo las distancias baricéntricas tanto al borde inferior como al borde superior y la altura total de la sección transversal. Entonces debemos hallar la tensión en el baricentro de la sección. Y sabemos que tensión aquí es igual a fuerza sobre área, en el cual el esfuerzo que se está aplicando, como estamos en estado de servicio, va a ser el P infinito en el estado de servicio, el esfuerzo final. Y el área que vamos a tomar va a ser el área óptima de hormigón que se necesita, para el cual haciendo relaciones de triángulo vamos a tener la tensión 1 en el borde inferior más la tensión 2 sobre la altura total de la sección transversal va a ser igual a la tensión 1 más la tensión en el baricentro de la sección sobre la distancia baricéntrica al borde inferior. De acá, ¿qué es lo que queremos despejar? La tensión
en el baricentro, ¿no? Esto nos va a quedar la tensión 1 por Y sub 1P, o sea, se envía Y sub 1P a multiplicar, ¿correcto? Multiplica a ambos miembros, quedaría menos la tensión 1, y realizando cálculo nos va a quedar, sabiendo que la altura total es igual a la distancia baricéntrica al borde inferior más la distancia baricéntrica al borde superior, quedaríamos que la tensión primero es fuerza sobre área. Y eso va a ser igual a la tensión 1 por la distancia baricéntrica al borde inferior más la tensión 2 por la distancia baricéntrica al borde inferior, es lo que teníamos acá, ¿no? Aquí, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo acá? Común denominador, ¿no es? H, por eso es que ya queda acá arriba. H vamos a tener, porque sabemos H entre H por la tensión 1, ¿no es? Entonces acá se nos va a ir lo que es la tensión 1 por Y sub 1P menos la tensión 1 por Y sub 1P. Nos quedaría despejando el área óptima, que va a ser igual al esfuerzo de pretensado final por la altura total sobre la tensión 2, igual en valor absoluto por Y sub 1P menos la tensión 1 por Y sub 2P. En el cual, reemplazando, vamos a tener el esfuerzo final de pretensado nos dio 111.077,37 kilogramos por la altura 97 centímetros sobre el sigma sub 2, la tensión en el borde superior 175 por Y sub 1P 46,2 menos la tensión 1 de 25 kilogramos por centímetro cuadrado por Y sub 2P 50,8 centímetros. $1.580,99, ¿no? ¿Eso da? Redondeándolo, ya. Ahora, el área óptima debe ser menor al área de la sección transversal. ¿Ya? Esta área óptima es lo mínimo. Si yo estoy colocando más, es favorable, no es para mí, ¿no? Estoy colocando un área mayor a la mínima requerida. Esta es el área óptima para ese esfuerzo. ¿Y cuál es el área de la sección que tomamos? Es 2.185 centímetros cuadrados. ¿Estamos cumpliendo? Sí. Y ahí terminaría el ejercicio número 1 de aplicación. ¿Hasta aquí tienen alguna duda?